Ah, perdón. Ya, para terminar la clase de hoy, Anatomía 2, vamos a hablar sobre regiones profundas de la cara, ¿sí? Regiones profundas de la cara. Son en total estas cuatro regiones, que son la fosa temporal, la fosa cigomática, fosa pterigopalatina y la fosa masseterina con los músculos masticadores, ¿ya? Cada una de estas fosas vamos a estudiar los límites, contenido, arterias y nervios. Vamos a iniciar entonces por la delimitación de estas fosas. Miren, la fosa temporal. ¿Ya? Acá está el arco cigomático, acá están las líneas temporales, recuerdan, a uno y otro lado. Acá está la línea temporal superior, ¿no? Línea temporal superior, arco cigomático hacia abajo. Entonces, este de acá sería la apófisis frontal del cigomático, ¿no? Apófisis frontal del cigomático. Y hacia atrás estaría pues el hueso occipital, ¿no? Muy bien, entonces tenemos como límites de la fosa temporal la línea temporal superior, ¿no? El arco cigomático. Hacia arriba tenemos la fosa temporal, hacia abajo del arco cigomático hasta lo que comprende la cara lateral de de la mandíbula y el borde inferior de la mandíbula, todo este sector por dentro de lo que es la región palatina o la región masseterina, ¿no? Perdón, la región parotidia, ¿no? Que es la región superficial. Por dentro de esa región superficial parotidia va a estar la fosa masseterina. Hacia arriba la fosa temporal, hacia abajo la fosa eh, masseterina. Ahora, esta es la rama mandibular. Por dentro de la rama mandibular, acá van a haber unas apófisis, que son las apófisis cigomáticas, ¿no? La cavidad cigomática al medio, o las apófisis pterigoideas, perdón. Apófisis pterigoideas, con una lámina pterigoidea externa, una lámina pterigoidea interna y al medio la cavidad pterigoidea, donde va a estar el músculo pterigoideo interno, ¿ya? Por fuera de la lámina pterigoidea externa y por dentro de la rama mandibular, todo esto va a ser la fosa cigomática. Fosa cigomática, ¿ya? Entonces ahí está la delimitación de estas tres fosas: fosa cigomática, fosa temporal, fosa masseterina, y por dentro, aquí en este sector interno de la cavidad pterigoidea, va a estar la fosa pterigopalatina, ¿ya? Entre la pterigoidea y el sector palatino, ¿no? O el hueso palatino con sus láminas verticales, ¿sí? Ahí está la fosa pterigopalatina en todo este sector de acá. Todo este sector de acá sería la fosa pterigopalatina, ¿ya? Entonces ahí están las cuatro fosas de estudio: fosa temporal, fosa masseterina, fosa cigomática y fosa pterigopalatina, ¿ya? Vamos a ver una por una. Fosa temporal primero. Ahí está la fosa temporal. Entonces tiene como límites la apófisis frontal, o también llamada apófisis orbitaria del malar. Vamos a tener a la línea temporal superior, hacia la parte de atrás. Vamos a tener a lo que es el hueso occipital con su sutura lambdoidea, ¿no? Y todo esto de acá va a ser el arco cigomático, ¿no? El arco cigomático. Ese es los límites alrededor de lo que son la fosa temporal. Ahora, por dentro, medial, ¿a quién voy a tener? Voy a tener a los huesos parietales, hueso frontal hacia adelante, a la mayor del esfenoides y la porción escamosa del hueso temporal. Esos son los límites mediales, ¿no? Y el límite lateral, ¿cuál será? El límite lateral, pues va a ser la fascia temporal. La fascia temporal que se inserta en la línea temporal superior, ahí está, y se va a unirse hacia el arco cigomático, ¿no? Esta es la fascia temporal que va a cubrir toda esta zona o esta fosa temporal. Entonces sería el límite lateral, ¿ya? Entonces límite anterior, límite superior, límite posterior, límite inferior. Límite medial, todos los huesos. Límite lateral, la fascia temporal, ¿sí? Muy bien.
¿Cuál es el contenido? El contenido es el músculo temporal. La fascia se insertaba en la línea temporal superior. La fascia se inserta en la línea temporal superior. Y por debajo de esa línea temporal superior va a estar la línea temporal inferior. Esa línea temporal inferior va a servir para inserción de este músculo, que es el músculo temporal. Y este músculo temporal va a tener dos tipos de fibras. Las fibras verticales que van a bajar directamente y van a insertarse acá, en la apófisis coronoide de la mandíbula, ¿sí? Apófisis coronoide de la mandíbula. Por lo tanto, su función va a ser ascender la mandíbula, es decir, cerrar la mandíbula, ¿no? Cerrar la mandíbula. Y las otras son las fibras oblicuas que vienen de atrás, ¿no? Vienen de atrás estas fibras oblicuas y se insertan también en la apófisis coronoide, pero por atrás de la apófisis coronoide. Por lo tanto, cuando este músculo se contraiga, va a llevar la mandíbula hacia atrás, ¿no? Así, ¿no? Hacia atrás, haciendo una retropulsión de la mandíbula. ¿Ya? Entonces, más o menos ya vamos viendo las funciones de los músculos. ¿Ya? Obviamente, todos estos músculos también se van a insertar en toda la fosa temporal, ¿no? Muy bien. Esas son las inserciones. Y miren las arterias y los nervios. Acá tenemos a la arteria maxilar interna. Esta arteria maxilar interna va a dar dos ramitas que son las arterias temporales profundas. Arteria temporal profunda media, arteria temporal profunda anterior. ¿Se acuerdan que les hablé? Y de esta arteria temporal superficial, que es la que va hacia afuera, rama terminal junto con la maxilar interna de la arteria carótida externa, esta arteria temporal superficial iba a dar una arteria temporal profunda posterior, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado en la clase anterior sobre las ramas de la temporal superficial y una de ellas era la temporal profunda posterior y les dije que había también una media y una anterior, que eran ramas de la arteria maxilar interna, ¿ya? Ramas de la arteria maxilar interna. Y estas tres obviamente se van a anastomosar entre sí en toda la fosa temporal, ¿no? En toda la fosa temporal por debajo del músculo temporal, ¿no? Para darle irrigación e inervación. Y bueno, irrigación en este caso, ¿no? Esas son las ramas arterias entonces. Y los nervios van a ser también los nervios temporales, pero en este caso solamente dos nervios temporales, el nervio temporal anterior y el nervio temporal posterior, ¿ya? Estos nervios van a surgir o van a nacer en el quinto 3. Este de acá es el quinto 3. Miren cómo sale el quinto 3. El quinto 3 sale por este agujero, que es el agujero oval. El agujero oval, ¿se acuerdan de la región, la clase de cráneo? Agujero oval. Y por el quinto 2 salía por el agujero redondo menor. El quinto 3 por el agujero oval. Y más atrás había un redondo menor, ¿no? Este era el redondo mayor hacia adelante, que sale el quinto 2. Este de acá es el agujero oval, que sale el quinto 3. Y este es el redondo menor por donde ingresa la arteria meningia media. Acá está la arteria meningia media. Por lo tanto, este agujero va a ser el redondo menor, ¿ya? Por el agujero oval, entonces, pasa el quinto 3 y este quinto 3 se va a dividir en un tronco posterior, que va a ser todo esto, y en un tronco anterior, que va a ser este. El tronco anterior va a botar sus ramas temporales. El tronco anterior va a botar sus ramas temporales, anterior y posterior. Ya estos nervios temporales, entonces, va a ir a inervar al músculo temporal. Por lo tanto, tiene una función motora. El nervio temporal entonces es motor porque va a ir al músculo temporal. ¿A dónde más va a ir este tronco anterior? Miren, se va a ir hacia acá.
hacia la boca, hacia el músculo de los labios, perdón, hacia el músculo hacia la región de la boca interna, hacia la región superficial, es decir, a toda la piel de esta zona, porque es parte del quinto 3, ¿no? El quinto 3, la rama mandibular. Más adelante lo vamos a ver. Y este tronco posterior, en cambio, miren, este tronco posterior va a botar el nervio dentario inferior, que es este, nervio dentario inferior. Ahí está, nervio dentario inferior. Ah, perdón, este de acá es el nervio lingual, perdón. Este de acá es el nervio dentario inferior, me confundí porque está cortado. Este es el nervio dentario inferior que va a ingresar por acá y va a ir hasta el mentoniano. Y este nervio dentario inferior va a botar una ramita que es la rama miloioidea, ¿no? Y también este nervio va a botar, esta rama posterior, va a botar estos nervios de acá que le van a hacer ojal a la arteria meningia media. Este nervio es el aurículo temporal, nervio aurículo temporal. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Y también hay otras ramas más del quinto 3, ¿ya? Muy bien, pero más o menos para que empecemos a ver, empecemos a un poco conocer a los pares craneales, ¿ya? Por ahora nos interesan solamente los nervios temporales, que son temporal anterior y temporal posterior, ramas del quinto 3 que van a inervar al músculo temporal, ¿ya? Muy bien, nada más que ver en la fosa temporal. Pasamos a la fosa cigomática. La fosa cigomática, como les había dicho, la fosa cigomática está por debajo del arco cigomático, por dentro de la rama mandibular, ¿sí? La rama mandibular es acá, por fuera de la lámina externa del pterigoides, de la apófisis pterigoides, ¿no? Hacia adelante vamos a tener a la tuberosidad maxilar, ¿ya? Y medial también vamos a tener a estos músculos de la faringe, al constrictor superior de la faringe. Hasta ahí va a llegar la fosa cigomática, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué contenido voy a tener ahí? Voy a tener a estos dos musculitos primero. Estos son los músculos pterigoideos. Los músculos pterigoideos externo o también llamada pterigoideo lateral, ¿ya? Pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Este pterigoideo, miren, esta es la apófisis pterigoides. Este de acá es la apófisis pterigoides. Había una cavidad pterigoidea, una lámina pterigoidea externa y hacia adentro una lámina pterigoidea interna. ¿Ya? Esta es la lámina pterigoidea externa. Acá adentro había una cavidad pterigoidea y hacia adentro había una lámina pterigoidea interna. Ya. De la lámina pterigoidea externa, que es esta, va a salir el músculo pterigoideo lateral o externo, que tiene dos fascículos. Un fascículo temporal, perdón, un fascículo esfenoidal, que también es la cabeza superior, y un fascículo pterigoideo, que es la cabeza inferior. ¿Por qué se llama fascículo esfenoidal? Porque viene del hueso esfenoides, acá está, la ala mayor del esfenoides. ¿Y por qué se llama segmento pterigoideo? Porque viene de la lámina externa de la apófisis pterigoides, pues, ¿no? Este es oblicuo y este es horizontal. Ambos miren a dónde llegan. Llegan acá, a la articulación, ¿no? A la parte medial de la articulación temporomandibular, ¿no? Acá está el cóndilo de la mandíbula que se articula con el hueso temporal y estos dos musculitos están llegando a la articulación. Entonces ahí está el fascículo superior esfenoidal y el fascículo inferior pterigoideo. Ambos, como les mencioné, se llaman esfenoidal y se llama pterigoideo porque viene pues del esfenoides y viene de la lámina externa del pterigoides, ¿sí? Y se van hasta el rodete, ¿no? Hasta el rodete de la articulación temporomandibular, pero por la parte medial, ¿sí? Por la parte interna. Muy bien, siguiente contenido, el músculo pterigoideo interno. Miren cómo se ve ahí bonito, ¿no? Esta es la lámina pterigoidea externa, esta es la cavidad pterigoidea y esta es la lámina pterigoidea interna.
De acá, de la lámina pterigoidea externa, salía el pterigoideo, el músculo pterigoideo lateral o el músculo pterigoideo externo con su porción esfenoidal y su porción pterigoidea, ¿cierto? Ya. Por dentro de la cavidad pterigoidea, pues va a salir este músculo, que es el músculo pterigoideo interno. Músculo pterigoideo interno, que tiene también dos fascículos o dos porciones. Uno que es la cabeza profunda, ¿ya? Este de acá, el pterigoideo medial, y este de acá, que es el pterigoideo lateral, pterigoideo lateral, que es la cabeza superficial, ¿ya? Pterigoideo interno, propiamente dicho, que es la cabeza medial y la cabeza superficial, ¿ya? Ambos juntos, el músculo pterigoideo cabeza profunda con el músculo pterigoideo superficial, se van a unir y se van a insertar en el ángulo mandibular. Por lo tanto, este músculo tiene fibras verticales y cuando se contrae va a hacer que la mandíbula suba, pues, ¿no? Es decir, va a cerrar la mandíbula. Por lo tanto, va a ser también un músculo masticador verdadero. Todo lo que cierra la mandíbula va a ser la función de masticador, ¿ya? Ahí también se lo ve, miren, miren, qué bonito. Ahí está la lámina pterigoidea externa con los dos músculos pterigoideos externos, fascículo sfenoidal y fascículo pterigoideo. Y este es el gran músculo pterigoideo interno con su fascículo medial y su fascículo lateral, ¿no? Que viene desde afuera. Estos dos músculos vienen hasta el ángulo mandibular y estos dos músculos se van al rodete del cóndilo mandibular. Este es el cóndilo de la mandíbula y se va en la parte medial, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Eh, y vasos y nervios, ¿no? Miren, acá tenemos a la arteria maxilar interna, ¿ya? A la arteria maxilar interna. Esta arteria maxilar interna tiene tres porciones, tiene tres sectores. Un sector que se llama sector cigomático, que va a estar en la fosa cigomática, un sector pterigoideo, que va a estar en la fosa pterigoidea, y un sector pterigopalatino, que ya va a ser el más profundo, que va a estar en la fosa pterigopalatina. En este caso, pues vamos a ver a las ramas de los dos primeros sectores. Vamos a estudiar a las ramas de los dos primeros sectores de la maxilar interna. Primer sector o sector cigomático. Ahí está. Ramas. Arteria auricular profunda. Arteria timpánica anterior. Arteria timpánica anterior. Seguimos. Arteria meningia media. Meningia media. Miren, hacia abajo. Arteria dentaria inferior. Arteria dentaria inferior. Y por último, arteria meningia menor. 5 ramas, 4 ascendentes, una descendente de la porción cigomática de la maxilar interna. Arteria auricular profunda, que se va hacia la región profunda de la aurícula, del oído. Arteria timpánica anterior hacia la región timpánica. Arteria meningia media, que se va hacia el agujero redondo menor. Ya, arteria meningia media. Arteria meningia menor, que acompaña ¿a quién? Al quinto 3, ¿no? Al quinto 3. ¿Por qué agujero? Por el agujero oval. Por el agujero oval. Y la arteria dentaria inferior, que es la que desciende, la que baja, ¿sí? Ahí están las 4 ramas del primer sector. Siguiente sector, el sector pterigoideo. Acá tenemos a estas 5 ramas más. Ahí está, sector pterigoideo. Tenemos, miren, a la arteria temporal profunda media, ya la vimos. Arteria temporal profunda anterior, también ya la vimos. Entre ambas va a estar la arteria pterigoidea. Arteria pterigoidea para irrigar a los músculos pterigoideos. Hacia abajo va a estar la arteria bucal. Arteria bucal. Y la otra va a ser la arteria masseterina superior.
Recuerdan que el de la arteria facial que venía por acá daba una arteria masseterina inferior. Ya, pues acá está la masseterina superior, que es rama del sector pterigoideo de la maxilar interna, ¿ya? Arteria bucal, arteria temporal profunda anterior y arteria temporal profunda media, y al medio las arterias pterigoideas que van a ir a la región de los músculos pterigoideos, ¿ya? Muy bien, 5 ramitas más. Hasta ahí es lo que vamos a ver acá, porque el último sector palatino ya lo vamos a ver en la fosa pterigo-palatina, ¿ya? Que es la que sigue. Y nervios. Miren, acá está el ganglio trigeminal, ganglio de Gasser. Ganglio de Gasser, el trigémino sale de la protuberancia y se dilata en un ganglio de Gasser. Este ganglio de Gasser se divide en quinto 1, que se va a la cavidad orbicular, quinto 2, que se va al agujero redondo mayor y luego pasa a la cavidad nasal prácticamente, y el quinto 3, que sale por el agujero oval y baja. El agujero oval y baja, ¿no? Entonces acá voy a ver al quinto 3 con todas sus ramas, el quinto 3 con todas sus ramas. Este es el quinto 3. El quinto 3 va a tener un tronco anterior delgado y un tronco posterior grueso. El tronco anterior delgado, miren, tronco anterior delgado, va a tener las siguientes ramas. Nervios temporales, nervios temporales, nervio masseterino, nervio masseterino, nervio pterigoideo externo, nervio pterigoideo externo y el nervio bucal, nervio bucal. ¿Ya? Miren, ramas ramas motoras, los nervios temporales, el nervio masseterino y el nervio pterigoideo externo son ramas motoras. Van a ir a músculos. Y la rama sensitiva va a ser el nervio bucal. Nervio bucal va a ser sensitivo para la piel del labio superior. Piel del labio superior. Recuerdan que toda esta zona por debajo del ojo era comandada por el quinto 2. Ya, pues el quinto 2 con su nervio infraorbitario y con su nervio bucal. Ya, todo esto quinto 2, ¿ya? Muy bien, perdón, estamos en quinto 3. Perdón. Quinto 2 es la zona de acá. Quinto 3 ya es toda la zona bucal, ¿no? Toda la zona bucal que se va a complementar con el nervio mentoniano, ¿sí? Toda esta zona de acá va a ser quinto 3, ¿ya? Un lapsus. Ok, entonces 4 ramas motoras, los nervios temporales, el nervio massetero, el nervio pterigoideo externo y el nervio bucal, que va a ser un nervio sensitivo, que también se va a ir a la parte interna de la boca para todo lo que son las mejillas, ya, las mejillas, o sea, la parte interna de la boca, ¿no? Muy bien. Luego, el tronco posterior, el más grande, ¿no? Este tronco posterior, miren, va a tener este nerviecito. Este nervio se llama nervio aurículo-temporal. Nervio aurículo-temporal. Va a ser un nervio que le va a hacer ojal ¿a quién? A esta arteria. Esta arteria va a pasar por dentro del nervio, o mejor dicho, va a estar rodeada, ¿no? Esta arteria va a estar rodeada del nervio auriculotemporal. Esta arteria es la arteria meningia media. Arteria meningia media, ¿ya? Que luego iba a pasar por el agujero redondo menor. La arteria meningia media pasa por el agujero redondo menor, ¿ya? Alrededor de ella, el nervio auriculotemporal. Se reconoce claramente en la pieza anatómica, ¿ya? Luego, miren, nervio dentario inferior. Ahí está, nervio dentario inferior. Y el otro era el nervio lingual. Nervio lingual que se va hacia la lengua, hacia el tercio posterior de la lengua. Y el nervio dentario inferior. Este nervio dentario inferior, antes de ingresar al conducto de Spix, más o menos a esta altura, y meterse a la mandíbula, solo que acá no lo vemos completo porque toda la mandíbula está seccionada, antes de entrar a ese agujero de Spix, bota su ramita miloioidea, ¿sí? Esas serían todas las ramas. Ahora miren, nervio dentario inferior es principalmente sensitivo.
sensitivo porque va a ir a todas las piezas dentarias inferiores, todas las piezas dentarias inferiores, así como el nervio bucal y va a ir a todas las piezas dentarias superiores. El nervio dentario inferior va a ir a las piezas dentarias inferiores, ¿ya? Y también va a luego convertirse en este es el nervio dentario inferior, luego va a convertirse en lo que es el nervio mentoniano, que va a salir hacia la piel por el agujero submentoniano, ¿ya? Por el agujero mentoniano. Va a salir a la piel para dar sensibilidad a la piel de toda esta zona de acá, ¿no? Pero antes de que este nerviecito baje y se meta a la mandíbula, bota su ramita, que es la arteria el nervio miloioideo, ¿ya? Entonces el quinto tres, perdón, es el nervio a estudiar en esta fosa. Ahí está nuevamente, miren, el quinto 3, ¿no? Con el tronco posterior, el tronco anterior, ¿ya? Este tronco posterior va a tener al nervio timpanal, que es rama del noveno, que se va a unir a este ganglio. Ah, estas son las aferencias y aferencias del ganglio óptico, no le había visto el término. El ganglio óptico. Cada nervio, chicos, el quinto uno, por ejemplo, tiene su ganglio ciliar. El quinto 2 tiene su ganglio también, ganglio del quinto 2. Y el quinto 3 tiene también su ganglio, que se llama ganglio óptico. Este ganglio va a recibir ramas motoras, va a recibir ramas sensitivas, ¿ya? Las ramas motoras van a llegar aquí y se va a dividir en su tronco anterior, ¿no? Para las ramas que hemos visto. Las ramas sensitivas también van a llegar acá y se va a dividir también las mayoría por el tronco posterior que hemos visto también, ¿no? Eh, pero también va a recibir ramas simpáticas y ramas parasimpáticas. Las ramas simpáticas y parasimpáticas van a ser estos dos nervios. El nervio del músculo del martillo, ya el nervio del músculo del martillo, y el nervio timpanal, que es del noveno. Esa es una rama parasimpática. Más adelante vamos a detallar esto, porque si no se pueden confundir ahorita, ¿ya? Vamos más adelante a detallar toda la inervación de cara, indicando también la inervación simpática y parasimpática. Siempre cuando hablamos de simpático o parasimpático nos referimos principalmente a glándulas de la cara, ¿ya? Glándulas, por ejemplo, las glándulas parótidas, ¿no? O también inervación puede recibir también información sensorial a nivel de los nervios, por ejemplo, en este caso el nervio cuerda del tímpano, que más adelante los vamos a estudiar a detalle, ¿ya? Entonces miren, nervio cuerda del tímpano que se une al nervio de aquí, que es el nervio lingual, ¿ya? El nervio dentario inferior que ingresa al conducto mentoniano por el agujero de Spix o por la espina de Spix, ingresa al conducto mentoniano y antes de ingresar da su rama mieloidea. Este es el nervio dentario inferior. Este de acá, miren, la arteria meningia media con su ojal que le hace el nervio auriculotemporal. Ahí está. Este de acá es el séptimo par craneal, el facial, quien bota también su rama cuerda del tímpano, acá está, su rama cuerda del tímpano, que se va a unir distalmente al nervio lingual, ya, para traer información sensorial de la lengua, eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. También llega inervación o sinapsis del nervio del músculo del martillo, y el nervio timpanal del noveno, ¿no? O sea, del noveno par craneal, del glosofaringeo, también una rama timpanal que también es sensorial, ¿ya? Los nervios de pterigoideo externo, nervio de pterigoideo interno, que ya los hemos visto, y también estarían pues los nervios temporales, ¿no? Que no se ven en esta imagen. Listo, continuamos. Fosa pterigo-palatina. Esta fosa pterigo-palatina o pterigomaxilar, como les mencioné, está por dentro de las apófisis pterigoideas, ¿no? Y acá es este contenido, ahí no van a haber músculos, ¿ya? Solamente van a estar las ramas finales de la maxilar interna. ¿Qué ramas tenemos ahí? Arteria vidiana,
arteria pterigopalatina, arteria suborbitaria, que era la que salía por debajo del ojo, arteria dentaria inferior y arteria palatina descendente, porque también hay una palatina ascendente de la facial. Esta va a ser la arteria palatina descendente, ¿sí? Muy bien, y la terminal va a ser la arteria esfenopalatina. Esta esfenopalatina se va a meter a la cavidad nasal y va a ser la rama terminal, ¿sí? Ahí está otra imagen, miren, ahí está la arteria maxilar interna con la arteria vidiana, arteria pterigopalatina, la arteria infraorbitaria, la arteria esfenopalatina, ¿ya? La arteria palatina descendente y de la arteria suborbitaria va a salir la arteria alveolar, que sería la arteria dentaria póstero superior, ¿ya? Arteria dentaria póstero superior. Muy bien. Finalmente, la arteria nasopalatina, ¿no? La arteria nasopalatina se une a nivel del tabique con las ramas de, las ramas anteriores de la palatina superior, ¿no? Se van a anastomosar con las ramas de la arteria palatina alrededor de lo que es el tabique nasal, ¿sí? ¿Qué nervios vemos acá? Las ramas del quinto 2, ¿no? Las ramas del quinto 2. Miren, el quinto 2, a diferencia del quinto 3 que pasaba por el agujero oval, el quinto 2 pasa por el agujero redondo mayor. Y como les había dicho, ¿no? Anteriormente, por una vista desde abajo, yo no voy a ver al quinto 2, solamente voy a ver al quinto 3, porque el quinto 2 se va hacia la cavidad nasal, hacia la cavidad pterigopalatina, primero y luego hacia la cavidad nasal. ¿Cuáles son el ganglio? El ganglio de este nervio va a ser el ganglio esfenopalatino. Ganglio esfenopalatino, ¿ya? Y este nervio va a recibir aferencias, ¿ya? De aferencias o ramas para el nervio o para el ganglio esfenopalatino. Ahí también va a estar el nervio vidiano, ¿ya? Más adelante seguro lo veremos cuando hagamos toda la inervación. Y también, ¿quiénes van a salir del quinto 2 a este nivel? Van a salir el nervio cigomático temporal, ¿no? Que va a tener un ramo comunicante para el nervio lacrimal. Va a tener también un nervio cigomático facial. Ambos se van a unir, cigomático temporal con el cigomático facial, y se va a formar el nervio cigomático. Después va a salir hacia abajo lo que es el nervio dentario póstero superior, que les había mencionado, también llamado alveolar, el nervio dentario superomedio y el nervio dentario antero inferior, los tres que salen del nervio quinto 2. ¿Ya? Muy bien. Ahí también otra imagen, el quinto 2, este sería el ganglio esfenopalatino, ¿no? El ganglio esfenopalatino que va a botar ramas del quinto 2. Ahí está el nervio vidiano, como les mencionaba, que va a tener dos porciones, un nervio petroso superficial y un nervio petroso profundo, ¿sí? Luego, hacia abajo del ganglio, vamos a encontrar lo que son las ramas sensitivas para el paladar, ramos sensitivos para la nasofaringe y ramos sensitivos para las paredes de los cornetes. Y este nerviosito, para la pared superior, paredes medias, paredes inferiores. Todas estas ramas, a diferencia del quinto 3, todas estas ramas son sensitivas. En cambio, en el quinto 3 había también ramas motoras y sensitivas, ¿ya? Ahí miren, el nervio nasopalatino, ¿ya? Muy bien. Por último, chicos, la fosa maseterina. La fosa maseterina era la que estaba hacia afuera de la fosa, de la fosa cigomática. Ya, la fosa maseterina, por fuera de la rama mandibular, entonces va a comprender a todo lo que son, eh, a todo lo que es los músculos masticatorios, ¿ya? Y los músculos masticatorios pueden dividirse de esta manera: músculos masticatorios verdaderos, músculos masticatorios o depresores de la mandíbula,
músculos propulsores de la mandíbula, músculos retropulsores de la mandíbula y los músculos diductores, que son los movimientos de lateralidad, ¿no? O sea, cuando yo hago así a uno y otro lado son los diductores, ¿ya? ¿Cuáles son los principales o los que hacen pinza o los que cierran la boca o los que elevan la mandíbula? Todos esos son sinónimos. ¿Cuáles son los principales o verdaderos? El músculo temporal, pero el fascículo vertical, el músculo macetero y el músculo pterigoideo interno, ¿ya? Temporal, macetero y pterigoideo interno. Ahí está, miren, el temporal, sus fibras verticales, el macetero, sus fibras verticales que iban hasta el gonion, hasta el ángulo mandibular, y el pterigoideo interno, que es este músculo que nace de la cavidad pterigoidea, este de acá, el músculo pterigoideo interno, ¿ya? Muy bien. Luego están otros, ¿no? Esos son los tres principales. Luego, los músculos depresores de la mandíbula. ¿A quiénes tenemos ahí? Músculos depresores de la mandíbula. Miren, pterigoideo externo, vientre anterior de del digástrico y los músculos infra y suprayoideos, ¿no? Claro, todos los músculos del cuello van a hacer que la mandíbula vaya hacia abajo. El pterigoideo externo, el fascículo esfenoidal, el pterigoideo externo, fascículo esfenoidal, este de acá, va a ser el que inicie el descenso, porque si jala un poquito este rodete, el rodete va a llevar esta mandíbula para atrás y por lo tanto la mandíbula va a descender, va a iniciar el descenso y va a ser complementado por los músculos infra y supra ioideos, ¿ya? Muy bien, los propulsores, ¿quiénes tenemos ahí? Los propulsores, los que llevan la mandíbula hacia atrás, el pterigoideo externo, pero el fascículo superior, ¿ya? El fascículo superior. Los retropulsores, el pterigoideo externo, pero el fascículo pterigoideo y el fascículo horizontal del temporal, ¿ya? Esos son los propulsores, este de acá, el fascículo esfenoidal y